En el año 600 a.C., en la poderosa Babilonia, un rey tirano gobernaba con mano de hierro. Pero lo que sucedió a continuación cambiaría la historia para siempre. En el antiguo reino de Nabucodonosor, un encuentro inesperado con Jesús sacudirá los cimientos del poder y la fe. ¿Qué sucedió realmente en aquel momento trascendental? Nabucodonosor era un rey orgulloso y cruel que dominaba el mundo antiguo como un dictador absoluto, conocido por su ambición desmedida y su mano de hierro. Su régimen era implacable, y su nombre inspiraba temor en todos los rincones del vasto territorio que gobernaba. Después de someter a Siria mediante una serie de campañas militares brutales, Nabucodonosor centró su atención en Egipto, su principal enemigo en la región, con la intención de expandir aún más su imperio y consolidar su dominio sobre el mundo conocido. Judá, un pequeño reino situado estratégicamente en el camino hacia Egipto, también captó la atención del rey. Judá era visto como un obstáculo que debía ser eliminado para asegurar su ambición de construir un gran imperio. Con este objetivo en mente, Nabucodonosor invadió Judá y capturó a su pueblo, demostrando su poder y determinación. Para consolidar aún más su control y aprovechar el talento de los pueblos conquistados, Nabucodonosor ordenó la selección y el entrenamiento de varios jóvenes judíos de las familias nobles para que le sirvieran como sabios y consejeros. Estos jóvenes fueron elegidos por su inteligencia, belleza y capacidad de aprendizaje, y fueron llevados a Babilonia para recibir una educación completa en la cultura y sabiduría babilónicas. Entre estos jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, quienes fueron renombrados en Babilonia como Belsasar, Sadrac, Mesac y Abednego. Estos jóvenes no solo recibieron nuevos nombres, sino que también fueron inmersos en una nueva cultura y religión, con la intención de hacerlos olvidar sus raíces y convertirse en leales servidores del rey. Sin embargo, a pesar de las presiones y tentaciones de la corte babilónica, mantuvieron su fe y su identidad, lo que eventualmente los llevó a confrontar directamente al poderoso Nabucodonosor y a demostrar la supremacía del Dios de Israel en una serie de eventos milagrosos que cambiarían el curso de la historia. Nabucodonosor, decidido a consolidar aún más su poder y demostrar su supremacía tanto política como religiosa, mandó construir una estatua colosal de oro que se elevaba a 90 pies de altura. Esta monumental estatua, símbolo de su grandeza y dominio, se erigió en un lugar prominente para que pudiera ser vista desde lejos, una constante y brillante recordación del poder del rey. Para marcar la dedicación de esta imponente figura, Nabucodonosor convocó a todos los gobernantes, oficiales y dignatarios de su vasto imperio a una gran ceremonia. La orden era clara y contundente: todos debían postrarse y adorar la estatua al sonido de la música ceremonial, y cualquiera que desobedeciera esta orden sería arrojado a un horno ardiente, una amenaza que nadie se atrevía a desafiar debido al carácter implacable del rey y el horror del castigo. El día de la ceremonia, miles se reunieron ante la estatua, y al sonar la música, una multitud se postró en obediencia, temerosa de las consecuencias de la desobediencia. Sin embargo, en medio de esta multitud sumisa, 3 hombres hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego, permanecieron de pie. Su fe en el verdadero Dios de Israel les prohibía adorar cualquier otro dios o imagen, y aunque sabían que su desobediencia los ponía en peligro mortal, su lealtad a su fe y a su Dios era inquebrantable. Estos 3 hombres, a pesar de la presión y el riesgo inminente, se negaron a postrarse y adorar la estatua, destacándose como faros de valentía y fe en un mar de conformismo. Su desobediencia no pasó desapercibida, y rápidamente fue reportada a Nabucodonosor por algunos funcionarios celosos, deseosos de ganar el favor del rey y deshacerse de estos intrusos judíos que habían alcanzado posiciones de influencia. La respuesta del rey sería rápida y feroz, desencadenando una serie de eventos que demostrarían la fuerza de su fe y la intervención divina. Esto enfureció aún más a Nabucodonosor, quien, en un arrebato de ira, ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo habitual. La orden de incrementar la temperatura del horno reflejaba su furia extrema y su deseo de castigar ejemplarmente a Sadrac, Mesac y Abednego por su desafío. La intensidad del calor era tal que, cuando los 3 jóvenes fueron llevados al horno, las llamas eran tan potentes que mataron a los hombres que los arrojaron al fuego, evidenciando el peligro mortal que representaba. Sin embargo, algo asombroso ocurrió cuando los 3 jóvenes hebreos fueron lanzados al horno ardiente.
Nabucodonosor, observando el interior del horno, se sorprendió al ver no solo 3 hombres, sino 4, caminando libremente en medio del fuego. Los 3 jóvenes no solo estaban ilesos, sino que el cuarto individuo tenía una apariencia divina, como un hijo de los dioses. Este cuarto hombre era una figura celestial, que muchos creen que era Jesús, presente en su forma preencarnada. Nabucodonosor, atónito y perplejo ante este milagro, se acercó a la puerta del horno y llamó a los 3 hombres para que salieran. Cuando Sadrac, Mesac y Abednego emergieron del horno, los gobernantes y consejeros del rey se reunieron rápidamente alrededor de ellos, esperando ver los efectos devastadores del fuego. Para su asombro, descubrieron que el fuego no había tenido ningún efecto en ellos, sus cuerpos no estaban quemados, sus cabellos no estaban chamuscados y ni siquiera olían a humo. Este milagro extraordinario dejó en claro a todos los presentes que los 3 hombres habían sido divinamente rescatados. La intervención de Dios no solo los había protegido del daño físico, sino que había demostrado de manera irrefutable el poder y la protección del Dios de Israel. Este evento no solo impactó profundamente a Nabucodonosor, sino que también sirvió como un poderoso testimonio de la fe inquebrantable de Sadrac, Mesac y Abednego y del poder supremo de su Dios, que es capaz de salvar y proteger de las maneras más increíbles e inesperadas. Nabucodonosor, asombrado y profundamente impactado por el milagro que había presenciado, proclamó públicamente la grandeza del Dios de Sadrac, Mesac y Abednego. Reconociendo la intervención divina que había salvado a los 3 jóvenes de una muerte segura en el horno ardiente, Nabucodonosor bendijo al Dios de Israel y decretó que cualquier persona, de cualquier nación o lengua, que hablara en contra de este Dios sería castigada severamente. Este decreto mostraba un cambio radical en su percepción y actitud hacia el Dios de los hebreos. El rey, que hasta entonces se había considerado el gobernante supremo con poder absoluto, se dio cuenta de que había un poder mucho mayor que el suyo. Este evento no solo desafió su comprensión de la autoridad y el poder, sino que también transformó su visión sobre su propia grandeza. Reconoció que, a pesar de su vasto imperio y su control absoluto, había límites a su poder frente a la omnipotencia del Dios de Israel, quien podía salvar de una manera que ningún otro Dios o fuerza en la tierra podía hacerlo. Este reconocimiento público del poder de Dios fue un giro sorprendente para un rey que se había erigido a sí mismo como una figura casi divina. La proclamación de Nabucodonosor y su decreto para proteger el nombre del Dios de Sadrac, Mesac y Abednego demostraron una nueva humildad y un respeto genuino por la divinidad y el poder del Dios de Israel. Este evento no solo transformó la vida de los 3 jóvenes hebreos, sino que también dejó una marca indeleble en el corazón del rey y en la historia de Babilonia, recordando a todos que el verdadero poder y grandeza pertenecen a Dios. La presencia de Jesús en este evento es uno de los momentos significativos en los que se menciona su figura en el Antiguo Testamento. Aunque no se le nombra directamente como Jesús ni aparece de la misma manera que en el Nuevo Testamento, su presencia se percibe claramente. En la historia de Sadrac, Mesac y Abednego, el cuarto hombre en el horno ardiente tenía una apariencia divina, similar a un hijo de los dioses, lo que muchos interpretan como una manifestación de Jesús antes de su encarnación. El suceso en el horno es un ejemplo claro de esto. La aparición del cuarto hombre, que se cree es Jesús, muestra cómo Dios interviene directamente en las vidas de su pueblo para protegerlos y salvarlos. Esta presencia de Jesús en el Antiguo Testamento subraya la continuidad y la unidad de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, mostrando que toda la Escritura apunta hacia la obra salvadora de Jesús. Este evento es un poderoso testimonio de fe y valentía. Sadrac, Mesac y Abednego prefirieron enfrentar la muerte antes que ser infieles a Dios, y su fe inquebrantable fue recompensada con un milagro divino. Este encuentro con Jesús no solo cambió la vida de estos 3 hombres, sino que también impactó profundamente al rey Nabucodonosor y a todo su reino. La historia de estos 3 hombres nos enseña que Dios siempre está con nosotros, incluso en los momentos más difíciles, y que nuestra fe puede superar cualquier adversidad. Es un recordatorio de que, aunque enfrentemos pruebas y persecuciones, debemos mantenernos firmes en nuestra fe y confiar en que Dios nos protegerá y nos liberará. Esta historia ha inspirado a generaciones a lo largo de los siglos, recordándonos que la fe y la fidelidad a Dios pueden cambiar el curso de la historia.
Este evento no solo subraya la presencia divina y la protección de Dios, sino que también resalta la lucha constante de los israelitas por mantener su fe pura y libre de idolatría. Esta lucha se refleja en otro aspecto importante de la historia bíblica, la batalla continua de los israelitas contra la adoración de Baal. Para comprender mejor la profundidad de esta lucha y su impacto en la historia de Israel, a continuación podrás encontrar nuestro video sobre quién era Baal y por qué los israelitas lucharon constantemente contra su adoración. Descubre cómo esta batalla espiritual sigue siendo relevante hoy en día y cómo la fe puede triunfar sobre la idolatría. No olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido bíblico.